ver resultados a través de lo que hemos estado viendo en el curso. Comenzar a, ¿cómo es los 3 pasos? Pensar, actuar, ser. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos? A ver, yo quiero que sean sinceros, no, si tú no has visto el resultado, no tienes que levantar la mano porque alguien la levantó, sino simplemente es que ya comenzó a hacer algo, a sentirte diferente, a empezar a tocar el corazón. A ver, ¿cuántos? Yo. Bien, ok, ya, ahí va. Cuando nosotros comenzamos realmente ¿se acuerdan ya las 2 lecciones que vimos, verdad? Primeramente, ¿quién es Dios para mi vida? ¿Sí? Fue la primera lección. Y ahí aprendimos que Dios puede tener diferentes significados. Y en base al significado que nosotros tenemos de parte de Dios para nuestra vida, eso trae una serie de afectaciones en el buen sentido o también si yo veo a Dios de cierta forma en la cual lo encajono dentro de una caja y nada más lo saco cuando yo tengo algún tipo de necesidad, entonces pues ese Dios se va a llamar para ti, pues es un Dios de auxilio, ¿sí? Pero lo que vimos es que realmente lo importante con Dios bajo el contexto en que se explicó es que Dios es un Dios que quiere relacionarse, así es, quiere relacionarse con todos nosotros, con sus hijos, y eso nos hace diferentes. La segunda que vimos es acerca de la relación de Dios. Se llamó Dios personal, ¿verdad? Y en esa lección aprendimos sobre todo el amor que tiene Dios sobre nuestras vidas y cómo es tan difícil entender por qué nos ama Dios. Es increíble para nuestra forma de pensar. Si tú te pones a ver cómo el Dios de la creación, no nada más de la tierra, de todo lo que hay en ella, sino del universo completo, se interesa en mí. Y ese Dios tiene un especial interés en que los planes que tiene para mi vida se cumplan. Y eso comienza a traer como que ciertos quebrantamientos en mi manera de pensar, ¿verdad? Porque eso comienza a darme un lugar de importancia conforme al plan completo de la creación. Y lo que me lleva también a pensar es cómo este Dios, el grado de amor de Dios, si queremos ver, por ejemplo, una situación específica como ese tiempo en el que, ¿se acuerdan que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo unigénito, al hijo de la promesa? Ya no iba a tener más hijos, era el hijo de la promesa. Y entonces le pide que lo sacrifique. ¿Y qué sucede cuando estaba levantando ya el puñal para poderlo sacrificar? Dios lo detiene, ¿sí? Y le dice, no lo hagas. Y le da una promesa. Porque cuando tú le entregas a Dios lo que más anhelas y lo pones a Dios sobre eso que más anhelas, entonces Dios te va a recompensar grandemente. Y por eso hay una serie de principios que son tan importantes que aplican, ¿sí? Y cuando tú te haces esa pregunta y dices, oye, yo estaría dispuesta a entregarle a mi hijo, y tú ves ese contexto y lo lees en el pasado, en la historia de Abraham, de Sara, de Isaac y todos esos milagros, y tú puedes decir, ay, pues sí, ¿verdad? Qué bonita historia, qué padre. Pero cuando Dios te lo pide a ti en realidad hoy, en el 2015, en marzo de 2015, y te dice, oye, a ver, entrégame a tu hijo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? ¿Qué diríamos? Oye, Dios, ¿a poco quieres ser tan extremo? Seguro no escuché bien. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y muchas veces nosotros tenemos que ver a Dios también
en ese contexto y eso se llama fe, se llama confiar en Él y por eso Abraham fue nombrado el padre de la fe, ¿verdad? Y después lo que sucedió es que bajo esa misma tesitura, para que ustedes recapaciten en este ejemplo también en el amor de Dios, como cuando Dios tuvo que entregar a su Hijo y Jesús estaba en el Getsemaní, Dios no titubeó y nunca le dijo a Jesús, oye, no, ahí van los ángeles y yo te voy a rescatar y ahorita envío un ejército. Dios sí entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué necesidad tiene Dios de esto por una creación que lo ha rechazado? Que actúa en un pecado constante y que sobre todo hoy en día ha hecho a Dios a un lado. En las escuelas, en la manera cotidiana en la que vivimos, tú le preguntas hoy a las nuevas generaciones y Dios prácticamente pues es un ser aparte, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad tiene Dios de amarnos? Y cuando tú lo ves así, y esta que sea la introducción para esta que es la creencia número 3, que se llama salvación, cuando tú lo ves bajo ese contexto, entonces tú puedes comenzarte a imaginar y a sentir el amor que tiene Dios por ti y el valor que tienes tú para que hoy estés tú escuchando este curso o lo estás viendo a través de esta grabación, pero si hoy tú estás aquí, lo estás escuchando, lo estás viendo, es porque tienes gran valor para Dios. Porque Jesús dio su vida por ti en la actualidad. Es un sacrificio que fue una sola vez y para siempre, pero es un presente continuo. Entonces, ¿por qué soy salvo? Y es una pregunta que nos podemos hacer, pero qué difícil es que podamos nosotros en realidad contestarla, ¿verdad? ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué no ha escogido a personas que son tan cercanas a mí? ¿Por qué no se ha revelado de la forma que se reveló conmigo o que mi corazón respondió para poder corresponderle de alguna forma y agradecimiento y decirle, Señor, gracias? Y hoy es motivo suficiente que estemos aquí, pero no le damos ese valor. El día a día y lo cotidiano hace que desafortunadamente no valoremos eso. Y entonces el hombre cambia el sentido de la salvación por una religión, ¿sí? Y comienza a haber una transformación en la cual yo voy a ser salvo y merezco el cielo a través de oraciones, a través de obras y a través de pues, una serie de encomiendas que yo tengo que hacer para merecerme el cielo. Y es un concepto totalmente transformado, adulterado por el hombre. Lo que ha hecho la iglesia tradicional es destrozar completamente el plan original de salvación del hombre. Y nos ha impuesto, como bien dijo Jesús a los fariseos, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y dijo que ¿por qué imponen cargas que ni a la gente, a las ovejas, que ni siquiera ustedes pueden llevar? Efesios capítulo 2, versículo 8, lo pueden ver ahí en la creencia número 3. Y vamos a comenzar leyendo. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto, vamos a recalcarlo, no procede de ustedes, nos dice Jesús, sino que es el regalo de Dios. Repite conmigo, regalo de Dios, regalo de Dios.
Y después dice, no por obras para que nadie se jacte. Hoy es que tengo yo una fundación que ayuda a los niños pobres y hacemos todos los días y les llevamos comida y hacemos un montón de cosas y hacemos caridades. Yo me acuerdo que cuando mi esposa y yo nos casamos, yo tenía tantas ganas de obrar para bien, para Dios, que compramos con el aguinaldo que yo recibí, compramos juguetes, bicicletas, y nos fuimos a unos pueblitos a ver a quién se las podíamos dar. Y llegamos a un pueblito y era como un orfanato que había ahí y llevamos estas cosas y las dejamos ahí y yo me sentí bien, ¿sí? Y yo dije, ya hice mi buena obra del año. Wow, estoy perfecto, voy bien. Pero eso ante el hombre se oye bonito. Una fundación se oye bonito. Alguien que dona, ¿verdad? Se oye bonito. Pero vamos a ver hoy el contexto completo y la importancia de cómo opera esto ante Dios. Porque la idea ahorita a través de estos 5 puntos lo vamos a ver bajo un contexto en el cual entendamos bien este regalo que es la salvación. ¿Cómo obtengo una relación con Dios? ¿Qué significa? Ojo, no estoy hablando de la salvación aquí, sino la relación con Dios, ¿sí? La relación con Dios, una vez que yo soy salvo, yo comienzo a tener, ¿qué? Una relación con Dios, ¿sí? Y Dios comienza también a buscar esa forma de relacionarse conmigo. Muchas veces, sobre todo al inicio, cuando aceptamos a Jesús, de repente me reclaman y me dicen, oye, es que yo entendí que cuando aceptaba a Jesús en mi corazón, iba a ver ya todo iba a estar padrísimo, me iba a comenzar a ir mejor, iban a cambiar las cosas para bien, se iban a acabar mis problemas financieros y me iban a dar un trabajo. Dice, y me ha ido peor. Y el tema aquí es que Dios comienza a formar, a arreglar ciertas cosas que no estaban bien. Y en ese proceso, ¿verdad? Es como cuando a veces viene una fractura o una dislocación y tú te dislocas y de repente, pues el que te lo acomoden en el lugar correcto tiene un dolor, pero no te puedes quedar todo el tiempo así, ¿verdad? Porque eso implica que el hombro es disfuncional. Y nosotros venimos de una vida disfuncional y cuando llega Dios a nuestra vida, ¡ah!, nos acomoda. Y entonces suena, ¡ay!, esto me duele. Pues sí, pero a partir de ese momento empieza el cronómetro divino para empezarnos a rehacer y a formarnos. Él es ese orfebre, ¿verdad? Y está haciendo todo nuevo, y cada vez que hace algo nuevo nos comienza a doler porque comienza a tocar puntos sensibles. Y a través de esta historia vamos a ver qué es lo que sucede en este momento. Y vamos a ver la parte de las buenas obras. En el Evangelio de Marcos, dice aquí en Marcos 10, 17 al 22, cuando Jesús estaba ya para irse, vamos a verlo acá. Cuando Jesús, ¿dónde está? Ay, me lo volaron. Aquí no está. Bueno, vamos al Evangelio de Marcos, aquí nada más está esto, pero dice, aquí lo tienen en sus libros. Cuando Jesús ya estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, mientras Jesús decía eso, el hombre rico, del cual no conocemos ni siquiera el nombre, comenzó a imaginarse así, haz cara de me imagino, así, palomita, 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 palomita. Dijo, ya me saqué 10. ¡Wow! ¡Híjole!
Y él esperaba entonces, ¿qué respuesta de Jesús? Entra al reino de los cielos. Es más, ya ahorita te vas, ¿no? ¡Wow! Porque aquel decía, oye, he cumplido la ley al pie de la letra. Lo he hecho por obras, al pie de la letra. Y de repente Jesús, ¿qué hace? El hombro, ¡oh! Y lo toca donde más le duele. Porque Jesús siempre encuentra ese punto donde, ¡oh! Ay, es que no sabía que ahí me dolía. Como los doctores que te van tocando, ¿verdad? Y de repente, no me duele, no me duele. ¡Oh! Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y en ese momento Jesús toca esa fibra, pero dice algo bien importante. Jesús lo miró con amor. No lo reprendió, ni le dijo, ya ves, entonces ahorita vas a ver dónde te duele y te voy a romper más el brazo. Y ahí te voy a... No, con amor, con amor. Y le dijo, nada más te falta, ¿cuántas cosas? Una. Nada más. Tienes todo. Eres casi perfecto, pero te falta una cosa. Cuando estemos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Casi cuando te creas perfecto, Jesús va a encontrar la cosa que todavía te falta. Y va a llegar y te va a decir, todavía te falta una. Señor, ya hice todo. Oye, tú me llamaste a esto, mira, aquí están. Yo velo por mis ovejas, yo oro por ellas, yo hago todo esto, predico, hago todo, ya soy el super pastor, ¿verdad? Y de repente llega Jesús y, ¡ay! ¿Qué le dio a Pablo? ¿Se acuerdan? Aguijón, un aguijón en la carne, para que cada vez que Pablito dijera, uy, mira, yo oro y se sanan. Yo hablo y quedan ciegos los malos. Me apedrean y no me pasa nada. Y Pablito, ¿verdad? Pero de repente, cada vez que Pablo decía, mira, soy Pablo y ahora puedo hacer todos estos milagros, llegaba el aguijón. ¡Oh! Y en ese momento, él se tenía que ubicar. ¿Cuántos necesitamos ubicatex, verdad? Pero de repente llega esos momentos y, ¡ay! Ahora sí, ya me había olvidado de la oración, me había olvidado de la intimidad con Dios, me había olvidado de ir los domingos, me había olvidado de diezmar, me había olvidado de tantas cosas. Pero es necesario que llegue para que en ese momento, ¡ay! Solo te falta una cosa, dice Jesús. Y entonces, a ver, ¿qué sucede aquí? Dice, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice? Tendrás tesoro en el cielo. Y después que lo hagas, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y esto finalmente, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Verdad? La consecuencia de poder tener yo una buena relación con Dios es que las obras que yo voy a hacer, no las voy a hacer por mérito, sino porque son consecuencia de la relación, de la buena relación que yo tengo con mi Dios. Alguien que ama verdaderamente a Dios está dispuesto a todo. Y a mí no deja de asombrarme testimonios que escucho y de repente situaciones que suceden donde yo digo, qué fe, cuánta fe hay en esta persona. Y digo, uno de los que más me impactó es de alguien que le dieron su liquidación y lo que tenía para pagar en ese mes
su departamento, su renta y la provisión, dijo, ¿cómo dijo? Yo hice un pacto con el Señor. Y esto que yo tengo, yo se lo quiero ofrendar. Todo, todo. Oye, yo me quedé pensando y dije, wow, este está kamikaze, ¿no? Todo, sí, todo. Vamos a orar, le dije, vamos a orar. Porque como esa ancianita, él estaba dando su todo. Y al paso de los días y de los meses, hoy es una persona sumamente bendecida, porque rompió con eso. ¿Me entienden? Y así como eso, ejemplos también en temas de salud, de ir por orar por una persona, de llegar con una fe que yo me quedo impresionado. Digo, wow, qué fe. Y cómo está orando y cómo lo está declarando. Y cómo tiene esa fidelidad para no fallar, para venir todos los lunes a la oración. Y cómo tiene esa fidelidad para cantarle a Dios a pesar de que sea el más desafinado de todos, pero le canta con una pasión que, wow. Y por eso a los de la alabanza yo le digo, aquí no es que canten bonito, es la condición de tu corazón. Porque eso hace que para Dios la música sea la mejor música. De un corazón que le adora en espíritu y en verdad. Y a veces, digo, cuando comenzamos el Almendro ya hace algunos años, yo me acuerdo, ¿no? Que estábamos, ¿te acuerdas? Con la guitarrita, ahí estaba yo con mi guitarrita, de lo que poco que había aprendido a tocar en la estudiantina, y yo le cantaba a Dios con todo mi corazón, y poníamos 50 sillas y llegaban 10 gentes, pero ahí estábamos. Y yo predicaba como si hubiera 500 personas, y así, pero eran 10. Cuando faltaba uno, pues ya era el 10% menos, y si faltaban 3, pues ya no llegó el 30% de la iglesia, ¿verdad? Y todo eso te va llevando a obrar y ver las cosas de una forma en lo sobrenatural. Porque de esto se trata, finalmente, es nuestro corazón. Una vez que tenemos ese corazón agradecido y entendemos lo que hizo Dios por nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por mí, entonces mi relación comienza a ser con Dios de una forma diferente, en agradecimiento. Alguien que tiene un corazón agradecido comienza entonces a hacer buenas obras. No porque tenga algo a cambio de, sino simplemente por lo que ya yo obtuve cuando entregué mi vida a Jesús y sabiendo lo que Él hizo por mí. ¿Me entienden? Entonces, esto es muy importante. Y esto me lleva, y la lección hacia el joven rico era lo único que le dijo, que le quiso decir Jesús con todo el amor es: confía, porque no es por obras. No es por obras. ¿Sí? La segunda parte que es importante dice, cree. Juan en su evangelio nos habla del encuentro de Jesús con Nicodemo, y este es maravilloso, ¿verdad? Porque es algo que a mí me costó mucho trabajo entender en el tiempo correcto. Y dice, había en Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, y este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios. Y después dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Después Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu, y no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda?
porque tanto amó Dios al mundo que dio Dios a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto está en Juan 3:16. Entonces, ¿qué es lo que motivó? ¿Qué es lo que motivó a Dios a enviar a Jesús? El amor, ¿no? Entonces, la segunda cosa importante que tenemos que tener nosotros para poder tener una relación con Dios es creer, ¿sí? Y el domingo les hacía yo nada más una comparación, que es diferente el creo que Dios lo puede hacer a confío realmente en que Dios lo puede hacer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del ejemplo del malabarista? Para los que, ¿quién estuvo el domingo para qué? Bien. Era el año de 1859, ¿verdad? Y llegó una persona que dijo, yo voy a cruzar las cataratas de Niágara, pero con un cable suspendido, y son de esos malabaristas que llevan ahí su garrocha y cruzan, ¿verdad? Entonces se dio cita, llegaron como 50,000 personas, reporteros, todos los que estaban por ahí, y se dieron cita en ese lugar, y él cruzó, regresó, y después agarró una carretilla, volvió a cruzar, volvió a regresar, y uno de los reporteros que estaba ahí le dijo, le preguntó, el malabarista, Charles Blondier se llama, le preguntó al reportero, le dice, oiga, súbase. Él le dijo, no me voy a subir. Pues es que ya vio que ya crucé, y ya regresé, ya volví, ya lo hice 2 veces. ¿Qué no cree que lo pueda hacer? Y él dijo, sí creo, pero no confío en usted. Entonces, por eso es tan importante ver ese contexto. Yo creo que Dios sí abrió el mar. Yo creo que Dios sí dio a su Hijo unigénito para que muriera por mí. Yo creo que Dios hizo grandes milagros. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, ¿qué sucede? Yo sí creo en eso, pero no confío en que puede tal vez sanarme de una situación en la cual hoy estoy inmersa. No confío en que Dios hoy puede sacarme del problema que tengo. No confío en que Dios puede realmente sanarme la enfermedad. Entonces, vámonos a Houston, ¿verdad? Porque ahí está ya el doctor. Y no es que no usemos la ciencia, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, Señor, yo confío en ti. Eso es lo primero, antes de hablarle al doctor, antes de pedirle dinero, lo que sea, es vamos a confiar en Dios y decirle a Dios, Señor, yo confío en ti, y si esto viene de ti, y si esta prueba que hoy está pasando en mí tiene un propósito para mi vida, que así es, yo creo que tú me puedes ayudar a pasar bien esta prueba. Yo confío en ti. Y la primera manera que lo tenemos que hacer es, yo creo y confío. Y eso es una medida de fe, ¿verdad?